Los invitados en Meridiano 70 Noticias. Tenemos aquí en la mesa de trabajo a Luis Eduardo Celis, analista de conflicto armado, también asesor de la Fundación Paz y Reconciliación. Se encuentra aquí de visita en el departamento de Arauca, conociendo la situación, testimonios y las afectaciones que se vienen dando, vienen afectando a la comunidad araucana. Luis Eduardo, bienvenido, buenos días, ¿cómo está? William, muy buen día para ti y para toda la audiencia de Meridiano 70 y bueno, muy complacido de estar en Arauca y de estar en tu compañía. Bueno, gracias Luis por atender la invitación de Meridiano 70. Y ya pues conociendo un poco de lo que se mueve a nivel nacional, afortunadamente aquí en Arauca no se ha dado ningún tipo de novedad, vamos a ver cómo se transcurre la jornada. Y yo quisiera iniciar este diálogo sobre cuál es la lectura que tú le has dado a la situación que se viene presentando aquí en el departamento de Arauca a raíz de esos enfrentamientos entre las guerrillas del ELN, disidencias, bueno, una parte de la disidencia y este enero sangriento con el que amaneció el departamento de Arauca ese 2 de enero. Y pues ya veíamos la seguidilla de situaciones que se presentaron durante todo ese mes. Febrero pues no ha dejado de ser así, con varias situaciones, homicidios, secuestros, retenciones a candidatos incluso de las circunscripciones de paz, quienes aspiran a esta curul, también afectados por esta situación de orden público. Luis Eduardo, ¿cuál ha sido la lectura que usted le ha dado a esto que pasa en nuestra región? Pues bueno, desafortunadamente yo creo que la constatación de que en Arauca hay un conflicto armado vigente. Eso no es ninguna novedad, todos lo sabemos y los araucanos pues lo viven todos los días y lo han vivido en los últimos 42 años. Este año cumplirá el ELN 42 años de existencia en el departamento de Arauca. Y bueno, toda esa dinámica de las FARC igualmente, aunque ahora ya pues es otra FARC, ¿no? Después del acuerdo del 2016. Pues me parece que es una muy mala noticia que se haya abierto esta confrontación porque es una guerra entre conocidos, es una violencia que se da entre gente que se conoce. Tenemos el antecedente nefasto de lo que fue la confrontación del 2005 al 2011, que como bien sabemos y saben en Arauca pues fue una violencia que se dio fundamentalmente contra las comunidades y contra los liderazgos sociales. O sea, si bien hubo choques entre las FARC y el ELN importantes y combates, pues buena parte de esa violencia la sufrió fue la población civil. Entonces, todo parece indicar que esta violencia no va a parar hasta que alguno de los dos se imponga o lleguen a un nuevo acuerdo, como fue en el 2011. Entonces, es un desangre cotidiano para los liderazgos. Yo creo que en ese momento hay docenas de presidentes y presidentas de Junta de Acción Comunal fuera de Arauca, hay muchos comerciantes que ya han salido del territorio, personas que se sienten inseguras. Hasta periodistas. Bueno, tú que conoces Sí. Tu gremio, entonces es una situación realmente muy preocupante y lo más difícil es que no se ve a corto plazo una solución porque pues, se ha abierto una confrontación entre ambos. Yo creo que ambos sintieron pues que el territorio era para uno y no para compartirlo. Tal vez es como lo que yo siento que es la raíz de esto, ¿no? O sea, Lucha de los territorios. Sí, es el tema del manejo del territorio. Eso ha sido siempre así, pero hay momentos en que se han puesto de acuerdo, han logrado convivir. Pero lo que yo escucho es que, bueno, la disidencia de las FARC empezó a crecer de manera desaforada, a imponerse, a romper una serie de códigos con los cuales el ELN no estuvo de acuerdo y se abrió esta confrontación. Entonces, esto es una muy mala noticia porque, insisto, esto no se ve que a corto plazo pueda resolverse. Ya has mencionado así por encima algún tema de vías de solución y sobre quiénes pueden intervenir, porque además del diálogo que se dé o acuerdos entre esas guerrillas, también un gobierno nacional debe estar allí frenteando esto. ¿Cómo lo ve Luis Eduardo sobre el tema de esos diálogos que se pudieran dar desde el gobierno nacional, independientemente el resultado que se pueda dar para este año, cuando Colombia elija a su nuevo presidente? Pues
Pues el gobierno nacional tiene la responsabilidad de garantizar unas condiciones de ejercicio de derechos que, que hoy no están garantizadas en Arauca y no lo han estado en los últimos 42 años desde que existe este conflicto. O sea, aquí el derecho básico a la vida ha sido vulnerado sistemáticamente año tras año. Entonces, la solución de fondo, a mi modo de ver, está en un esfuerzo de construcción de paz en el territorio. Está más que demostrado que el Estado colombiano no puede derrotar a las guerrillas, no las puede controlar. Ya estamos viendo que el paro armado del ELN ya tiene bloqueadas dos vías principales, tiene bloqueada la vía al Caribe, o sea, ha volado un puente en Pailita Cesar, entonces no va a haber transporte hacia el Caribe, o sea, toda la conexión entre el Santander y la costa atlántica va a quedar bloqueada tal vez 2, 3, 4 días mientras solucionan eso. Igualmente ha hecho ya algunos sabotajes en la vía Cali-Popayán, o sea que son dos vías principales del país, para mostrar cómo realmente esta es una fuerza que sigue actuando, que tiene iniciativa, que el Estado no los puede controlar. Entonces, volviendo a aterrizar en Arauca, yo creo que la solución de fondo está en un esfuerzo de construcción de paz, que esperemos que el próximo gobierno lidere un esfuerzo de paz con el ELN, y que en ese marco se pueda pensar en la situación regional. O sea, si hay una dinámica de paz con el ELN aquí en Arauca, se podrá pensar también un tratamiento de las disidencias, se podrá pensar un esfuerzo de coger los temas que están en la raíz del conflicto en Arauca, que a mi modo de ver es una gran desconfianza de una parte de la sociedad araucana con el Estado central. O sea, la guerrilla ha permanecido también porque ha tenido espacio para permanecer en la sociedad. O sea, si la sociedad rechazara abiertamente a la guerrilla no tendría ninguna posibilidad. O sea, pero esa guerrilla ha surgido de una dinámica de la sociedad araucana. O sea, esa guerrilla no son ni paisas, ni costeños, ni pastusos, ni bogotanos. Eso, el 90% por ejemplo, del ELN son araucanos y araucanas. O sea, son de estas comunidades. Tema puntual también, y es el caso Venezuela, sobre esa diplomacia que podría darse, si se da en el caso que el mismo uribismo ha señalado que no haber ningún tipo de contacto con ese gobierno. Con Petro pues sería lo contrario. ¿Cómo avisora esas relaciones diplomáticas? Porque le indagamos a un candidato a la presidencia incluso, bueno, ¿cuál es su posición con Venezuela? Porque si bien aquí estamos en región, las cosas no pueden decidirse simplemente desde Caracas o Bogotá, cuando el tema económico también se mueve también fuertemente por ese río Arauca, el tema de la exportación de las divisas, dólares que están llegando a la región. ¿Cómo ves el caso de Venezuela, más allá de lo político, de lo diplomático, y en este caso de lo económico y legal, que incluso pues los mismos grupos armados se están beneficiando de esto? ¿Cuál sería ese punto clave en el cual Venezuela podría aportar para mejorar relaciones, para mermar un poco esa situación de violencia que atraviesa esta zona de frontera? Pues para la paz de Colombia y para la paz de Arauca, Venezuela es un actor fundamental. Somos frontera, tenemos casi 1.400 kilómetros de frontera terrestre. En toda esa frontera hay presencia del ELN. Hoy el ELN es el actor más importante y legal en la frontera y tiene un control sobre la frontera. Por ejemplo, hoy no hay paso por el río Arauca porque hay paro armado. Entonces eso muestra la fortaleza del ELN y su control en esta parte. Entonces un esfuerzo de paz en Colombia requiere de un diálogo diplomático con Venezuela para asumir los retos compartidos, ¿no? Que son muchos, como tú lo has dicho. O sea, el reto de la frontera es uno, pero también es el reto de una relación binacional que puede tener muchas potencialidades en la economía, en el entendimiento político, por supuesto en los temas de la frontera que no son menores. Entonces el próximo gobierno yo creo que tiene que rectificar esta nefasta política que es un fracaso de hostigar al gobierno venezolano. Yo creo que hay que respetar ese gobierno, o sea, es el gobierno que se han dado los venezolanos y las venezolanas. Allá hay una crisis profunda también,
de sociedad, de la política, de la economía, pero eso no es nuestro tema es que tenemos temas compartidos y la única forma de tratar esos temas compartidos es con una relación diplomática. Y la diplomacia no parte de que seamos iguales, sino de poder encontrar un camino de entendimiento sobre intereses comunes. Así es. Y lo importante de esto es que los mandatarios deben pensar, no es en el pueblo, porque son ellos quienes están en el territorio, quienes están padeciendo esas afectaciones de orden público y son quienes están sosteniendo en parte esa economía. Y un ejemplo clave de lo que se ha dado, de cómo el municipio de Arauca se ha sostenido y gracias a ese flujo migratorio que se está dando desde Venezuela, en donde pues el venezolano no está trayendo bolívares, está trayendo son dólares, está trayendo esa divisa aquí a la región y eso no se está controlando. Quiero preguntarle también, Luis Eduardo, sobre la comunidad internacional. ¿Cuál sería esa vinculación, aporte o acompañamiento, si podría decirse así, de la comunidad internacional para que se apropien estos diálogos? Porque si bien ya sabemos, a nivel nacional se conoce de ciertos incumplimientos que se han tenido con la FARC, ¿qué podría esperarse entonces con el ELN si hasta el momento no se ha cumplido cabalmente con la guerrilla, con las distintas FARC, ahora pues moviéndose otro grupo disidente? Pero ¿qué hacer sobre esto? ¿Y qué confianza se podría decir de un diálogo efectivo con el ELN si no se ha terminado de definir los acuerdos implementados para lo que fue los excombatientes de la FARC? Bueno, pues tú has tocado dos temas ahí muy importantes. Uno, yo creo que es la credibilidad del cumplimiento. O sea, lo que el ELN tiene una palabra muy fuerte que es la certeza. El ELN siempre ha insistido en los últimos años de que no se ha interesado en crear confianza, sino en tener certeza frente a las cosas que se pacten y que se avancen. Entonces, esa certeza de cumplimiento del acuerdo es un tema muy delicado porque es cierto que el acuerdo con las FARC, este gobierno del presidente Iván Duque lo ha incumplido. O sea, por ejemplo, el punto de desarrollo rural no tiene ningún avance. O sea, si tú hablas con los expertos, el tema del desarrollo rural, que es un punto importante del acuerdo de paz con las FARC, y el Estado colombiano pues no tiene ningún desarrollo. Entonces, en un futuro proceso con el ELN sí es un tema que hay que trabajar y es cómo se crea, digámoslo, la realidad de que lo que se acuerde se va a llevar hacia adelante, que no es un tema fácil, porque cualquier tema va a llevar tiempo y recursos y voluntades de la sociedad, arreglos institucionales, temas normativos. Entonces no es como soplar y hacer botellas, pero entonces ahí hay un tema que hay que resolver y es bueno. El ELN se ha reforzado en la desconfianza, porque el ELN pues, también maximiza todas las dificultades, o sea, las dificultades son reales y existen, pero el ELN también como que les coloca un lente como de amplificación. Entonces, ese es un tema que hay que pensarlo y hay que trabajarlo. Y es como, por ejemplo, si a mí me dicen el acuerdo entre un proceso de paz entre el gobierno colombiano y el ELN, puede mantener la cláusula de que nada está firmado hasta que todo esté acordado, que fue una cláusula que se hizo con las FARC, o sea, nada está acordado hasta que todo esté acordado. Yo creo que esa cláusula no debería funcionar en el tema del ELN. Por colocarte un ejemplo, si aquí se dice, mire, si aquí en el marco de un acuerdo con el ELN en la región, en Arauca, en el marco de un acuerdo nacional, se identifica que es muy importante realmente hacer la vía Pamplona-Saravena, porque eso tiene incomunicado Arauca hacia los Santanderes. Entonces, si se dice, miren, en la sociedad araucana hay un consenso de que esa es una vía muy importante y hay que hacerla no porque sea una concesión al ELN, sino porque es una necesidad, pues empecemos a hacer esa vía, ¿sí? Cosas como esas se me ocurren a mí que podrían generar una dinámica de ritmo en el proceso. Pero bueno, ese tema es un tema muy delicado y es cómo adelantar un proceso con una organización que tiene una profunda desconfianza y que tiene razones valederas para desconfiar. Y lo segundo es la comunidad internacional. Nuestra experiencia de los últimos 32 años de esfuerzos de paz que arrancaron con el acuerdo del M-19 en marzo del 90 y que el último referente es el acuerdo con las FARC
en diciembre del 16, es que todos esos procesos han tenido acompañamiento internacional. Todos han tenido acompañamiento, veeduría, facilitación, apoyo diplomático, apoyo financiero, apoyo técnico, apoyo político. Y así será con el ELN. O sea, así será con el ELN. Reiterar, por ejemplo, que hemos contado con el apoyo de Cuba, que Cuba ha sido maltratado por este gobierno, que Cuba ha sido solidario y se metió en un gran problema porque con la presencia de la delegación de paz del ELN o de diálogo en La Habana fue también una excusa para que el gobierno del presidente Trump volviera y los incluyera en la lista de terroristas, que es un gran problema para Cuba. Entonces, todos esos temas internacionales hay que insistir en que son importantes y que el próximo gobierno contará con el apoyo de la comunidad internacional para un esfuerzo de paz con el ELN. Bueno, Luis Eduardo, ¿sobre qué base cierta se puede gestar el proceso de paz? ¿Cómo hacer para también que los actores armados sean convocados al diálogo, por lo menos partiendo de los mínimos humanitarios, de modo que se busque desescalar el conflicto? ¿Hay bases para generar una propuesta más allá de lo obvio, que es el deseo de paz? ¿Eso se podría hacer? Pues yo creo que en el caso del conflicto con el ELN siempre ha insistido en que sigue con una voluntad de negociación de paz. O sea, si ustedes ven, por ejemplo, el comunicado en el que informa el ataque que hizo contra el SMAT en Cali, que también creo que es una violación del DIH porque el SMAT no es una fuerza combatiente. En ese comunicado, que fue el 7 de enero de este año, dice que ellos siguen con su voluntad de una paz negociada, ¿cierto? En este paro están haciendo un paro para mostrar fuerza y para mostrar que siguen vigentes, y lo van a lograr. Yo creo que no, porque es muy difícil que tú controles las vías. O sea, es un bajo esfuerzo el que hace el ELN para generar zozobra. O sea, no requiere muchos esfuerzos, no requiere, tienen la experiencia, los recursos, la gente. Y todo eso, bueno, uno puede decir que es innecesario porque pues el ELN está ahí, pero bueno, ese es el camino que ha escogido el ELN, que puede ser un camino que genere más tensiones, más dificultades. Vamos a ver tristezas muy seguramente de aquí al próximo sábado a las 6 de la mañana cuando culmine este paro. Pero todo eso para decir que el ELN mantiene una disposición de un acuerdo de paz negociado. O sea, que el ELN no nos está diciendo que no está interesado en la paz negociada. El ELN sigue insistiendo en que tiene un interés en una paz negociada. Y yo creo que la única salida viable para resolver este conflicto es una mesa de diálogo, negociaciones y la construcción de un acuerdo de paz. O sea, el ELN no se va a rendir, el Estado no los va a derrotar. Entonces, ¿qué nos queda? Claro, lo que nos queda es la continuidad de este conflicto. O sea, que dentro de 4 años tú y yo nos volvamos a sentar acá y volvamos a decir, mire, aquí se acabó el gobierno y ahí sigue el ELN, hay un paro armado. O sea, esto es como una película que se repite cada 4 años. Y claro, pero detrás de esa película lo que hay es sangre, hay muertos, hay dolor, y eso es lo que hay que resolver. O sea, y eso es lo que pasa ahora en Arauca. O sea, ustedes en Arauca están viviendo una situación bastante complicada, la han vivido siempre, pero ahora están en un momento de tensión. Entonces, insistir en que la única salida de fondo para esto es una mesa de diálogo y negociación. El ELN tiene interés y la pregunta es, ¿el próximo gobierno tendrá interés, tendrá la política, tendrá la decisión de cómo hacer esto? Porque es que yo he revisado todos los procesos de paz, porque pues soy un convencido de que este es un tema importante que hay que resolver, y nunca un gobierno ha tenido una propuesta, nunca un gobierno ha tenido un liderazgo frente al tema. Siempre los gobiernos han ido a pedirle cosas al ELN, deje de secuestrar, deje de reclutar, deje de extorsionar, y eso está muy bien, pero eso ha sido un fracaso, ¿sí? Yo creo que se requiere más que exigencias hacia el ELN también, que son importantes hacerlas. Yo creo que, por ejemplo, en un futuro acuerdo sería importante trabajar rápidamente por un cese bilateral de fuego, de hostilidades, de respeto a la población. Yo creo que ese es un punto que debe estar en la prioridad, y eso es posible lograrlo.
¿Quiénes deberían conformar esa mesa, hablándolo ya puntualmente? Pues aquí se requiere un gobierno que tenga esa, o sea, esto es un liderazgo de gobierno. O sea, si no hay un gobierno nacional decidido a resolver esto de fondo, y la solución de fondo es un proceso de paz. No es ir a la mesa a buscar la rendición del ELN a cambio de nada. O sea, la paz negociada tiene un sentido transformacional. O sea, que haya una dinámica en la sociedad, como fue con las FARC. O sea, con las FARC se solucionó ¿cómo? Sentándose y diciendo, vamos a hacer esto, cosas que en lo fundamental siguen, después de 6 años siguen pendientes, ¿cierto? Pero que ese acuerdo hay que cumplirlo. O sea, ese acuerdo hoy está incumplido, hoy en el 2022. Pero ese acuerdo hay que llevarlo hacia adelante, porque son temas que requiere la sociedad colombiana. Por eso es que esto se puede resolver, porque no son temas, no es que le vamos a dar al ELN, no es que le vamos a dar al FARC, sino qué temas de la sociedad colombiana se pueden trabajar en una perspectiva de construcción de paz, que son temas de la sociedad. Por ejemplo, en Arauca, si uno dijera, no, es que Arauca está bien, Arauca no necesita nada, esto es una gente que está lunática, que les gusta hacer violencia, pero no es cierto, Arauca no está bien, Arauca tiene muchas necesidades en la economía, en el desarrollo social, que pueden ser parte de un esfuerzo de construcción de paz regional, y así entonces las regiones van a ser centrales en este acuerdo. Entonces, volviendo a tu pregunta, aquí se requiere un liderazgo de gobierno. Si no hay un gobierno que tenga una decisión, que tenga una estrategia, que tenga una política, insisto en eso, se requiere un gobierno que tenga la decisión de ir a un esfuerzo de negociación de paz, y eso implica también un gobierno que tenga propuesta de paz. Si un gobierno no tiene propuesta de paz, no tenemos nada, porque si el gobierno va con la lógica de decirle al ELN ríndase, pues el ELN no se va a rendir. Y también pues pensando un poco de cuáles serían, me imagino que el ELN en su momento, bueno, necesito como garantes a tales y tales países, podría darse ese contexto. No, con seguridad que va a ser una negociación con presencia de la comunidad internacional, porque el ELN tiene mucha desconfianza, le interesa que tenga un acompañamiento internacional, y eso está bien. Yo creo que eso ha servido en el pasado. Así fue con las FARC, que es el último referente, así fue con la negociación con los paramilitares, hubo un componente de acompañamiento internacional. La MAP OEA, que está acá en Arauca, por ejemplo, hizo el acompañamiento a ese esfuerzo de negociación. Entonces, sí, la comunidad internacional, y bueno, y en este caso tenemos la necesidad de involucrar a Venezuela. Totalmente. No es que Venezuela vaya a estar en la mesa, pero sí necesitamos un diálogo diplomático con Venezuela, porque bueno, la guerrilla, eso es cierto, la guerrilla colombiana está del lado venezolano. O sea, no, ¿están Apure? Claro que están Apure, allá están, allá permanecen. ¿Están hace cuánto? Hace 35 años, 40 años. Sí, eso no es novedad. Luis Eduardo, el tema, incluso he visto por Twitter algunos comentarios frente al paro armado tocando este tema, incluso se dice que tiene alguna intención electoral. ¿Usted qué opina de esto? No, pues el ministro de Defensa descubrió que el agua moja. Que el ministro de Defensa dice que el ELN tiene intenciones políticas con el paro. Por supuesto que tiene intenciones políticas. La intención es decir, aquí estamos, somos una fuerza actuante, no estamos derrotados, somos un elemento de perturbación. Entonces el ministro de Defensa tiene razón, este es un paro político. Hablando de la gente, Luis Eduardo, yo quisiera pues ya concluir esta entrevista sobre lo que en sí, a la población en sí, la sociedad araucana, ese campesino, al ganadero, al comerciante, a quienes pues vivimos en el día a día trabajando, ¿no?, para buscar generar desarrollo en esta tierra. ¿Cuál sería ese mensaje o lo que le correspondería a la comunidad araucana trabajar en sí para poder ir construyendo esas acciones que vayan a construir totalmente la paz? Pues mi mensaje para la sociedad araucana es que insistan en el mensaje de que se requiere un esfuerzo de paz en Arauca. Yo creo que los que siguen pensando en que se puede derrotar a la guerrilla, pues con todo respeto les digo que lo piensen con calma. La guerrilla no es derrotable, no es controlable, o sea, ese no es el camino.
O sea, 42 años de existencia del ELN en un territorio militarizado nos tiene que decir que por ahí no es el camino. El camino es un esfuerzo de entendimiento, de construcción de paz negociada. Entonces yo creo que la sociedad araucana tiene que volcarse a ese reto, manifestar una voluntad de paz que yo, mi humilde opinión es que es la paz negociada. O sea, no hay otro camino. O sea, yo no quiero volver aquí en 4 años a sentarme contigo a decir necesitamos un proceso de paz con el ELN. No, hay que hacerlo ya, en el próximo gobierno, y hay que lograr que de aquí a agosto, ojalá la sociedad araucana mande unos mensajes diciendo nosotros sí tenemos interés en un esfuerzo de paz y es posible una paz negociada en Arauca y una paz negociada en Colombia. De resto, vamos a mantenernos como un corcho en remolino, con la dificultad de que ese sea un remolino de sangre, desafortunadamente. Bueno, Luis Eduardo Celis, analista de conflictos armados, gracias por acompañarnos aquí en Meridiano 70 Noticias, muy amable. A ti, William, muchas gracias por la invitación.